¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más al programa Agenda Agrícola. Hoy día tendremos a tres interesantes invitados: al exministro de Agricultura, Luis Mayol, al empresario agrícola Juan Sutil y al empresario hortícola Pedro Escobar. Pero en la semana una televidente me regaló un libro, La agronomía en la agricultura chilena, y me va a permitir leer una pequeña cita que creo que es muy importante, interesante y que habla de lo que pretende este programa. Los agricultores chilenos del país pueden sentirse realmente orgullosos del papel que han desempeñado a lo largo de su historia en la tarea de elevar la producción y productividad agrícola, mejorando la calidad de vida de los habitantes del país y desarrollando una de las actividades más nobles del hombre: hacer producir la tierra. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, para dar entonces inicio a este nuevo capítulo de Agenda Agrícola, tenemos un invitado muy interesante con el cual vamos a recorrer Chile, porque la verdad que él tuvo un cargo que recorrió el Chile agrícola. Bienvenido, Luis Mayol, exministro de Agricultura y expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Encantado, Juan Pablo, un agrado estar contigo en este interesante programa que ya lleva, tengo entendido, 12 capítulos que han sido muy entretenidos, muy interesantes. Bueno, estupendo, pues, Luis, muchas gracias. Luis, tengo una duda contigo. Ministro de Agricultura, presidente de la SNA, relacionado con el campo y abogado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viniendo de una familia agricultora, la zona Colchagua, entiendo con un pasado, abuelos, padres y hermanos metidos en la agricultura, y tú, si no es cierto, estás involucrado en la agricultura, pero eres abogado? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu decisión de joven? Mira, esas son circunstancias en la vida que uno no puede manejar, y a mí lo que pasó fue lo siguiente: como dices tú, yo por todos los lados familiares soy agricultor hace varias generaciones. No tengo recuerdo de algún antepasado mío, digamos, por el lado materno o paterno, que no haya sido agricultor o agrónomo, que sea. Yo nací en el campo, me crié en el campo. Incluso estudié hasta segundo año de humanidades, se llamaba en ese tiempo, en San Fernando, en el colegio. Después me vine a Santiago. Ahí te decían el Guaso Mayor, creo. Yo era conocido como Guaso Mayor. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando yo tuve que tomar la determinación de entrar a la universidad, yo quería estudiar agronomía. Año 69 que yo salí del colegio. Y me acuerdo que mi padre y mi abuelo, todos me dijeron un consejo: yo creo que como están las cosas, estábamos en plena reforma agraria, te va a ser mucho más útil, si te quieres dedicar a la agricultura, ser abogado. Lo otro ya lo has aprendido, digamos, por tu experiencia, haber vivido en el campo, por toda la gente que te rodea. Bueno, efectivamente les hice caso, estudié Derecho, y realmente he ejercido la profesión durante todo este tiempo, y además no me he desvinculado nunca del campo. He seguido trabajando en la actividad agrícola. Me tocó todo ese periodo de la reforma agraria, en que, como todos los agricultores, y lo digo derechamente, mi familia, tanto Mayol como Buchón, eran muy buenos agricultores y todavía lo siguen siendo, y tenían muy buenos animales muy reconocidos. Criaderos de animales, viñas, criadero de caballos, belgas, chilenos. Eran industrias integradas, con producciones de todo tipo de trigo, molinos ahí. Entonces, esos fondos en el gobierno de la Unidad Popular fueron los primeros que se fueron encima, porque estaban estructurados, estaban produciendo, estaban bien hechos. No se nos acuerda que esos fondos que se expropiaban seguían funcionando en base a un asentamiento, pero no se distribuían las tierras, no se hizo un solo propietario. Bueno, y efectivamente me tocó toda esa etapa de las expropiaciones, fue muy duro, y después toda la etapa posterior, en que hubo que trabajar para tratar de recuperar algo de lo que se había expropiado. Mira qué bien. Luis, quisiera llevarte, este programa pretende mostrarle a los televidentes lo que es la agricultura chilena, de Arica a Punta Arenas o a la isla Pinto, que me estabas contando antes de empezar el programa. Y la verdad que tú, como ministro de Agricultura y antes como presidente de la SNA, seguramente tuviste gran oportunidad de conocer a cientos y miles de agricultores que con un esfuerzo impresionante hacen cosas espectaculares, maravillosas. Me encantaría si a lo mejor tú pudieras, no sé, darnos algún recuerdo, algo que te llamó profundamente la atención, algo que realmente te sorprendió y que de alguna manera la gente de la ciudad no conoce, no entiende, no ha visto. Cuéntanos tal vez un par de anécdotas o de visiones que pudiste ver de agricultores que desarrollan la agricultura a lo largo de nuestro país. Bueno, realmente es apasionante esa actividad. Aparte de estar haciendo un servicio público por el país, de ser ministro, lo que uno le toca ver, le toca conocer, cuando uno es apasionado del tema de la agricultura, una agricultura tan diversa. ¿Sí? Los chilenos sabemos
la agricultura que tenemos desde Arica a la isla Picton, digo yo, porque ahí tenemos el último agricultor, que es un usuario INDAP, Foforito Barahona. Y lo que se hace en el norte con las comunidades Aymara, mira, el recuerdo que más me ha llamado la atención, bonito, en el norte fue cuando licitamos Pampa Concordia. 2.000 hectáreas de desierto pegado a la frontera con Perú, una tierra inerte. Había 6 pozos que estaban desde el tiempo del presidente Frei Montalva, en Chacayuta, que no se ocupaban. Con el Ministerio de Bienes Nacionales juntamos los pozos que eran de línea, hicimos una asociación con Bienes Nacionales, licitamos, se licitó en 4 lotes, y una comunidad aymara formaron una sociedad, licitaron uno de estos, y en 6 meses ya tenían levantados los invernaderos y estaban produciendo en un desierto que uno lo ve florecer. Incluso salió el otro día en el diario, era un vergel. Y eso va a dar trabajo a 2.000 personas. Entonces, esas son las cosas que te gratifican. Y lo otro que te decía recién, cuando me tocó ir a ver unos usuarios INDAP y unos proyectos que teníamos con una asociación de agricultores, pequeños agricultores en Puerto Williams, aprovechamos de ir a visitar al usuario INDAP con don Ricardo Aristía, director de INDAP, y creo que iba el director también nacional del SAC en esa época. Fuimos a visitar al usuario INDAP más austral que tenemos, que está en la isla Picton. Y es realmente... sorprendido verlo. No, es emocionante, porque eso es eso es lo que queda más al sur, lo más austral que hay, en unos mares tormentosos, con un viento. Dice, ¿qué es lo que hace esta persona aquí? Pero es una persona que está haciendo soberanía. Uno llega y ve una casa que tiene 40 metros cuadrados y una bandera chilena de 80 metros cuadrados. Y él está ahí haciendo soberanía, y bueno, como buen agricultor, se sorprende cuando llega el ministro de Agricultura a verlo, con el director del SAC y el director de INDAP. Entonces queda pensando cuando uno lo saluda, porque no sabía que íbamos, y nos dice, qué bueno que están aquí, tengo que aprovechar porque tengo 10 reclamos que hacerle. Eso los agricultores reclaman. 10 reclamos que hacerle. Oye, Luis, tú muy bien sabes, el 75% de la propiedad agrícola, o de los agricultores más bien del país, son pequeños agricultores. Entonces, 221.000 de 300.000. Exactamente. Entonces, tienen menos de 2,5 hectáreas. La verdad que es una agricultura muy atomizada, muy de pequeño y mediano agricultor, digamos, no es de latifundista, no de grandes superficies. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos de la agricultura? Porque tal vez a lo mejor ese agricultor de 2,5 hectáreas, poder desarrollarse, poder entrar en el comercio, tiene muchas dificultades, digamos. ¿Cómo ves tú cuál debe ser el desafío, cuál debe ser el camino a recorrer de esos agricultores, cómo agruparlos, cómo generar algún tipo de alianza? ¿Cómo ves el desarrollo, la necesidad de que esos agricultores puedan también subirse al carro de esta apertura de mercado que tiene el país? Bueno, yo creo que hay que partir por lo último. Esta apertura de mercado que tiene el país, que ya lleva 3 décadas o 4 décadas, ha sido fundamental. Chile, en base a los 58 acuerdos comerciales que tiene, son 4.500 millones de habitantes del mundo que pueden comprarnos nuestros productos con 0 arancel. Así que ahí ya tenemos una tremenda oportunidad. Una oportunidad. Además estamos en el hemisferio sur, estos clientes están prácticamente todos en el hemisferio norte, donde está además radicado el 70% del PIB mundial. Así que tenemos una oportunidad espectacular que tenemos que aprovechar. Ahora, tú bien decías, de los 300.000 agricultores más o menos que hay en Chile, hay 221.000 que tienen menos de 2,5 hectáreas. Y entre 2,5 y 12 hay 50.000 más. ¿Ya? Pero esto de la superficie a veces no es tan relevante, porque 1/4 hectárea en pica equivale a las 3.500 hectáreas de Punta Arenas, que es la unidad para ser usuario en DAP, que equivale a 2 hectáreas. Ese 1/4 hectárea en pica puede producir 100.000 toneladas, o 100 toneladas de tomates. Y la persona que tiene 1,5 hectáreas de frutilla en San Pedro, y que produce todo el año porque está tecnificado, también, digamos, puede desarrollar una actividad económicamente sustentable. Lo que tenemos que hacer es ir encadenando a los productores, sobre todo en zonas en que por su tamaño no son tan rentables. Eso a través de INDAP se hizo. Llegamos de 400 agricultores que estaban en alianzas productivas con INDAP,
terminamos en 8.000. ¿Ah? Y eso sí que es interesante. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una alianza con Colún. Colún, el 60% de los productores de Colún son pequeños productores INDAP que están encadenados con la empresa. La empresa les da tecnología, porque a los dos le un ganador. Ganador. Y de esa forma ellos hoy día son sustentables y pueden tener una rentabilidad apropiada. En un momento determinado, casi el 50% de las verduras que se consumían en Walmart en Santiago eran pequeños productores INDAP de la séptima región. Son ejemplos claros. Eso es lo que hay que hacer, encadenarse, hacer asociatividad, y con el apoyo técnico, financiero, se puede llegar, digamos, a desarrollar. Por ahí va la cosa. Hemos abierto también, en la apertura de mercados, tuvimos mucha, ojo también en tratar de hacer de esa forma. Yo me preocupé que se abriera China y se abriera, por ejemplo, Corea a los arándanos. ¿Por qué? Pensando, fíjate, en los pequeños agricultores de la séptima al sur y tal vez la novena. Pues yo creo que el problema de la novena que hay hoy día fundamentalmente a veces es de pobreza. Hay que darle oportunidades a los pequeños agricultores. Ya voy a ir ahí, Luis, ya quiero ir ahí justamente al tema de la Araucanía, pero quisiera antes que eso, Luis, mientras ocurría este programa el fin de semana pasado, estábamos bajo una lluvia torrencial y la verdad que tuvimos afortunadamente la semana anterior y esta semana que termina ya una lluvia importante en la zona centro-norte, que afortunadamente, salvo algunos casos puntuales, Tocopilla, en general provocó muchos beneficios más que daños. Trajo nieve, algunos son de agua, por tanto, para la primavera y el verano. Pero, sin embargo, y lo pudimos ver en un reciente seminario de una empresa que se dedica a este tema, más recursos naturales, pudimos ver distintas posiciones y justamente una discusión en torno a un proyecto de reforma que tiene el actual gobierno, que es la reforma al Código de Agua. A juicio tuyo, ¿el diagnóstico de la autoridad es correcto? ¿Crees tú que esta eventual reforma al Código de Agua es la solución a los problemas de mala distribución que tenemos del recurso hídrico a nivel nacional para la agricultura? No, para nada. Yo creo que el problema es de inversión y de gestión el que existe. Chile, ya se ha dicho por múltiples actores que han estudiado esto, es que el 84 o 85% del agua se pierde en el mar. Ahora, esa pérdida está distribuida, digamos, no de la misma forma en todo Chile. Pero agua existe, el agua no falta. Lo que pasa es que falta la gestión, el manejo y las inversiones. Es por eso que el año 2012 comenzamos a desarrollar con el Ministerio de Obras Públicas una estrategia nacional de recursos hídricos, que es un poco lo mismo que dijo el embajador de Australia en ese mismo seminario, que era cómo Australia... Tuve la oportunidad de escucharlo, muy interesante. Cómo Australia había solucionado el problema de sequía que ha tenido por 10 años, que es justo lo opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Desarrollaron una estrategia nacional hídrica técnica, ¿ya? Entre los privados, que los empoderaron entregándole propiedad sobre los derechos de agua, y el Estado. Y de esa forma hoy día ocupan un tercio del agua que ocupaban antes y regan más hectáreas. ¿Ya? O sea, mayor inversión que hace del Estado. ¿Y los privados, Luis? ¿Cuál es la responsabilidad de los privados a este respecto? Los privados tú tienes que darles las herramientas, ¿no es cierto? Ya hubo una modificación de la ley de riego en el gobierno anterior en que subió el techo de 30.000 a 250.000 UF para obtener subsidio para realizar obras. Por ejemplo. De conducción, de conducción. Entonces, en esa estrategia nacional hídrica, que lamentablemente se hizo con la OSD y con el Banco Mundial, sino una cosa, y se determinó, por ejemplo, la construcción de 16 embalses. Esos 16 embalses, que es lo que se habla hoy día, fueron aprobados en la reunión del Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego número 176 del año 2013. ¿Ya? De esos 4 embalses se empezaron a hacer, que eran aprobados con recursos. Chacrilla, que comenzó su llenado, Chironta, Vallehermoso y la primera etapa de Punilla. ¿Ya? Punilla es el envase más grande que se va a hacer después del Paloma en Chile, y que en los 4 gobiernos anteriores tuvo en los programas de gobierno, y ahora ya se empezó a ejecutar. Bueno, tenemos esos embalses, tenemos la infiltración de napas subterráneas, que fue una tecnología que se trajo de Australia y de California, que es llenar estos embalses que ya nos dio la naturaleza, que están hechos, con estas aguas que se pierden en el mar. Tú puedes ver, Juan Pablo, ahora que hemos tenido estas lluvias, cómo los ríos van llenos de agua y esa agua la pierden en el mar. Tú lo puedes llenar. Cuesta 50 pesos el metro cúbico infiltrado contra 1.000 pesos que cuesta embalsado arriba. Todo lo que es la telemetría, el revestimiento de canales, son cosas modernas que hay que hacer. ¿Y para qué decir lo que es la tecnificación del riego, el riego tecnificado?
tú ocupas un tercio del agua que ocupas en un riego, a riego tendido, riego tradicional. Entonces, hay mucho por hacer. Hay que movernos a la acción. Claro, pero para eso, concreta y técnica. Eso tiene que invertir el privado, y para ello tiene que tener los incentivos y la certeza y la seguridad. Y eso implica que tiene que tener certeza jurídica y que el derecho de propiedad sobre el derecho de agua es de él y va a ser de él. ¿Ya? Y no que tiene un plazo de término y que es una concesión, que es propietario y no titular. Luis, quisiera llevarte a la situación de la Araucanía. Hace también un par de semanas supimos este barómetro que tiene la Araucanía de los conflictos. Nos anunciaban de un aumento importante, más de 40% aumento de los de incendios y en definitiva de situaciones de conflicto, de violencia en la Araucanía. Siendo tú ministro, yo creo que si eras ministro, cuando ocurrió el lamentable asesinato al matrimonio Luxic en Bacay. Y realmente hay una situación muy lamentable, a mi juicio, Luis, en la Araucanía, en donde, francamente, hay muy poco diálogo, hay muchas fronteras que se están cerrando entre la posibilidad de conseguir diálogo entre las partes y esta creciente violencia que, obviamente, los agricultores no les permite dar esa certeza que hablábamos del agua, de poder invertir y desarrollar, ¿no? ¿Qué nos falta, Luis? No pretendo llegar aquí a la solución, pero, fondo, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde debemos conducirnos de modo que esta situación... El tema de la Araucanía es sumamente complejo, tú sabes. Hay un tema de crecimiento, de que es la región más pobre, casi del país, que avanzó muchísimo en el gobierno anterior. No voy a dar las cifras por no latear, digamos, pero se pasó de crecimientos negativos, como se dice, a crecimientos positivos importantes, a bajar de un desempleo del 11% al 5,7%, en fin. Hay una serie de cosas, y además viene todo el otro tema que hay que despejar. Yo creo todos los errores que cometió la ley indígena. Eso hay que despejarlo. Pero hay un de hecho, hay muchos loncos tradicionales que están hablando de lo mismo. Lo mismo, pues, mira, se creó, de partida se estableció eso de poder formar indiscriminadamente comunidades que aspiran generalmente a los mismos terrenos, a los mismos territorios, a las mismas hectáreas. ¿Por qué? Porque basta que se junten, creo que son 12 o 16 personas que tengan algún lazo en común y forman una comunidad. Esas comunidades no tienen la organización tradicional de las comunidades ancestrales, que le hacen caso a un lonco, que están ordenaditas. ¿Ya? Por eso que subimos de 2.300 comunidades a algo de 3.500. ¿Ya? Y eso ha desordenado mucho, eso hay que terminarlo. También hay que terminar de una vez, hay que hacer un catastro de cuántas son las tierras que falta entregar de acuerdo a los desmedros o las superposiciones que se determinó de acuerdo a la ley indígena. Hay que terminar, mira, son 25, son 4.000, ok, pum. Y esto en 2 años, 3 años tiene que estar regularizado, acotarlo, cortarlo. Este es un proyecto que presentó el senador Espina con el senador García, y que fue muy bien acogido por los expresidentes de la República. Sí. Yo participé en el segundo capítulo, que es de desarrollo productivo, que estas comunidades, estos terrenos se pueden entregar también sin las herramientas para que esta gente pueda desarrollar algún proyecto, se pueden asociar con privados, y proponemos la creación de una especie de Corfo, por el nombre que sea, rural, para los chicos, tanto indígenas, mapuche o no mapuche, ¿ya? Y que tenga un banco de proyectos para que puedan desarrollar en conjunto. Pero Luis, tiene una cosa, no necesariamente todos los mapuches son agricultores, por tanto, ¿es exclusivamente el tema tierra, el mecanismo de compensación, o también podrá buscarse otro tipo de compensaciones, eventualmente temas de educación, temas de vivienda, o de otra índole? Bueno, se propone eso en el trabajo que te digo, Juan Pablo, es que se determine primero acaso existe una indemnización, una compensación, y después podrá elegir. Si hay comunidades de estas que casi toda la gente vive en Santiago, a lo mejor le interesa un bono para poner una panadería o una casa, ¿ya? No tiene por qué esta indemnización ser cancelada solamente en tierra. Fíjate, se propone también otras cosas que es interesante. Hoy día es muy difícil saber con quién entenderse. Es por ello que hay una propuesta de establecer un cupo en el Parlamento para los pueblos originarios, para todos los pueblos originarios, que se elijan por elección popular, que tengan parlamentarios. Y ese es lo más democrático que existe, y esas personas tendrán que ser el interlocutor. ¿Un cupo, tú dices, un cupo específico? Porque hoy día podría eventualmente haber un candidato de origen mapuche. Y ha existido, pero un cupo específico, bien acotado,
y distribuido también entre las diferentes etnias. Pero ahí tú ya vas a tener un interlocutor con quien entenderte, como Estado, como fisco, digamos, que es lo que hoy día no ocurre. Y en fin, hay una serie de ideas, pero hay que plasmarlas. Le encantó al expresidente Lagos, el proyecto le gustó al expresidente Frey, al expresidente Piñera. Hablamos con Monseñor Esati, hablamos con las otras religiones, digamos, están todos de acuerdo. Presidentes de partidos políticos. Incluso la presidenta Bachelet en un momento el año pasado dijo que era interesante, le dio instrucción al exministro Peñailillo para que en 30 días diera una respuesta, no la dio nunca, y ahora el ministro Burgo entregó una respuesta, pero hay que ponerse digamos, a trabajar en él. Bueno. Luis, bueno, la verdad que yo creo que hemos hecho un recorrido interesante en la agricultura del país, las oportunidades, también los desafíos. Hay temas también de reformas que no están, hay preocupación en parte de los agricultores, la reforma laboral. Lamentablemente la televisión, los tiempos son estrechos, son complicados. No hay duda que podrá haber una próxima oportunidad que te podamos invitar, porque creo que ha sido muy interesante. Quiero agradecer tu participación y entonces vamos a un corte para luego seguir con Juan Sutil. Muy bien, como habíamos anunciado, en este segundo bloque tenemos la oportunidad de conversar con un emprendedor, un empresario del sector agrícola que está en muy diversos temas dentro de la agricultura. Juan Sutil, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí contigo. Juan, por ahí me contaron una historia que dice que usted en el colegio hacía ruido con unos dulces, con unos pasteles, no sé qué diablo era, de modo de generar algunos jugos gástricos en los compañeros. Cuando ya los tipos estaban vueltos locos, usted dice, mira, yo tengo para venderle. ¿Es el espíritu emprendedor de Juan Sutil? Desde ahí nace, de tan temprana edad, nace como un emprendedor que busca oportunidades, busca negocios y desarrollarlo. Bueno, claro. ¿Es verdad o mentira? No, es verdad. Lo que pasa es que los precios y las oportunidades son de acuerdo a las circunstancias. Entonces, cuando hay abundancia y tú compras en el recreo, tú compras a uno, y cuando estás en clase y son un cuarto para las 2 de la tarde y todo el mundo quiere almorzar, y tú mueves los caramelos y mueves la mercadería, hay una escasez, tiene otro precio, y por lo tanto tú puedes hacer un arbitraje de precio entre el recreo y la sala y vender un poquito más caro el producto. Y ahí uno se empieza a ganar las primeras chauchas y a entender este juego de comprar y vender y de emprender. Y bueno, así tú vas vendiendo caramelo, después vas vendiendo bicicletas, y después vas vendiendo autos, y después vas vendiendo, no sé, hasta una vez me saqué un abrigo porque lo compré y me pagaron un poco más y me lo saqué y lo vendí. Entonces, es la forma en la cual un emprendedor parte y se va transformando después en un empresario, digamos. Dime una cosa, Juan, y la migración de toda esta historia de chiquillo joven y seguramente buscando algunas chauchas para salir del fin de semana y hacer nuevos emprendimientos, pero de ahí la migración a la agricultura. ¿Por qué la agricultura? ¿Cuál es tu raíz en la agricultura que te hace entrar a este mercado y diversificarte tanto como estás hoy día en el mundo agrícola? Bueno, primero, uno tiene cierto arraigo vinculado a la tierra. Mi papá era agricultor, mis abuelos también estuvieron vinculados a la agricultura, mi bisabuelo también, pero sobre todo a la agricultura siempre mezclada con el comercio, más bien la producción y la comercialización. Mi bisabuelo era productor, también fue molinero, abastecía las salitreras con productos, y por lo tanto viene una tradición familiar que uno se va incorporando e integrando. Ahora, yo partí primero en la comercialización. Yo partí trabajando con don Raúl Larraín en la organización comercial Galaval, y ahí compramos y vendíamos productos, tenía ferias, vendíamos ganado, y bueno, nos fuimos vinculando. Yo monté la primera oficina de corretaje, esa oficina fue muy exitosa, y me di cuenta que la integración vertical por ahí en la década del 90 era fundamental. Entonces empezamos a integrarnos verticalmente, y ese fue mi inicio de la vinculación que tuve con Coagra, que era la Cooperativa Agrícola Granero. Correcto. Y esa cooperativa hoy día es Coagra, que se transformó de cooperativa a una sociedad anónima, y de un esquema de comercialización
yo diría un poco trasnochada, porque las cooperativas fracasaron aquí y en muchas partes del mundo, transformamos eso en un proyecto bastante exitoso y hoy día es una de las compañías más importantes en comercialización en Chile. Y de ahí fuimos derivando también al campo y fuimos derivando a la integración vertical de la fruta, a la integración vertical de la producción de berries, con la producción, comercialización, exportación y comercialización en Estados Unidos a través de Hortifruit, y así nos fuimos vinculando a la tierra. Además que uno es un enamorado permanente de la tierra. Entonces ya poder trabajar con quien uno ama es bonito, digamos. O sea, de ese modo dirías tú que se va construyendo Empresa Sutil, del cual eres presidente, que tiene este holding con diversas áreas comerciales, áreas industriales, áreas de producción directamente. Así lo vas formando, así lo vas estructurando, metiendo en distintos rubros y con cierta integración vertical entre ellas, ¿no? Básicamente fuimos aprovechando siempre las oportunidades, las ventajas que estaban disponibles en el mercado, y donde veíamos una rendija donde se pudiera uno meter y optimizar, profesionalizar, desarrollar. Ahí, perdona Juan, ahí se ve en la imagen que pueden los televidentes la viña Sutil. ¿Ah? Sí. ¿Eso está ubicado dónde, Juan? Eso está en Colchagua. Tenemos ahí la principal... Mira el rotito ahí. Sí. Ahí estoy con mi negra. Mira, la principal producción está en Colchagua, pero tenemos producción en Cauquenes, tenemos producción en Limarí, que eso es dramático porque hemos perdido gran parte de nuestras plantaciones, independiente de las últimas lluvias que han sido maravillosas, pero hay que contar la cuenta para atrás. En los últimos 2 o 3 años hemos sufrido mucho ahí. ¿Es solo producción propia, Juan, la que se elabora? En el caso de la viña, prácticamente el 90% es propio, y compramos algunas cositas muy especiales y también vendemos lo que nos sobra. Pero básicamente ahí nosotros estamos procesando a razón de un equivalente de unas 400 hectáreas. Ahí déjame llevarte, Juan, un momento. Hoy día el mercado del vino, hoy día la producción de vino, hay una sobreoferta, hay un problema interesante, importante, especialmente los vinos más varietales, digamos. Probablemente en los vinos más premium hay un mercado interesante que tiene todavía un buen precio, pero esto afecta finalmente al productor de uva vinífera. ¿Cómo ves tú esa relación entre la industria elaboradora de vino, embotelladora, y el productor de uva vinífera? Hay una tensión hoy día. Mira, yo creo que han pasado varias cosas. La primera, que nosotros nos creímos un cuento que este negocio era con smoking, y pretendimos ser lo que es Bordeaux o lo que es Napa, y la verdad que somos Chile y tenemos una mochila o un salvavidas que en algunos casos hace de salvavidas y en otros casos hace de salvavidas de plomo, digamos. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las grandes viñas finalmente han ido emigrando a producir los vinos de alta calidad en producción propia. Por lo tanto, aquellos productores que producían uvas de calidad han tenido que emigrar a producir uvas de alto volumen. Y por otro lado, lo que ha ocurrido también es que las viñas tuvieron una tendencia a producir varietales con 12, 13 mil kilos, se fueron apretando los márgenes y por lo tanto empezó a crecer los volúmenes de producción. Entonces, mientras más bajaba la fruta, más subían los volúmenes de producción. Por lo tanto, más excedente se producía. Ocurrió con el terremoto, que se perdió una cifra importante de vino, por lo tanto eso mantuvo un tiempo... Engañó un poquito el mercado. Lo engañó, exactamente, lo mantuvo hasta que esta cuestión se sincerizó. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrieron varias cosas. La primera es que la producción es mayor a la capacidad de venta. La segunda, que las grandes viñas no necesitan uvas de calidad porque las tienen. Y lo tercero es que para poder hacer los volúmenes, tú tienes que salir a vender vino entry o vinos varietales. Por lo tanto, hoy día Chile, en su esencia, el 80% de su venta son vinos varietales que se venden a $25 la caja y que equivale a un precio de supermercado de 2.000 o 2.500 pesos. Y eso nos pone en una relación de que somos productores de mucho volumen, de buena calidad y de mercado muy competitivo. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir aquí es que esta crisis, que para el productor es dramática, y para las viñas también lo fue, lo que ocurre es que con el cambio tipo cambio ha mejorado, pero entre paréntesis,
porque así como hoy día nosotros tenemos un 25% más de precio en el dólar, para poder vender vino en los rusos, tú tienes que hacerle un 20, un 25% de descuento, porque el rubro se aprecia un 40-50%. Exactamente. Y si tú quieres ir a Brasil, también tienes que hacer descuentos considerables, porque también se ha depreciado el real. Por lo tanto, lo que tú ganas y conquistas por tipo de cambio como procesador de vinos, lo tienes que perder para no perder ese mercado. Entonces, al final aquí estamos en una ecuación donde el productor va a tener que ajustarse a través de producirse una arranca de viñas. O sea, de las 130.000 hectáreas que vivía en el país de uva vinífera, tiene que haber, a juicio tuyo, una caída... Yo te diría que si tuviéramos tiempo y te marcara con los dedos la mano, quizás en 20 dedos de la mano te cuento 10.000 hectáreas que se han arrancado este año. Proyectos importantes. Y por lo tanto, eso significa que... Pero es un ajuste coyuntural, Juan. ¿Cuál es lo más estructural? ¿Cuál es el mundo del vino de Chile 2.0? Yo creo que el 2.0 es un vino best value, precio-relación de calidad aceptable, precio promedio $28-30, y sacar volúmenes y que las grandes viñas se sigan desarrollando y los productores intermedios que tienen suelos de excelencia vayan transformando esos suelos de producción vinífera a producción de cereza, o producción de carozo, o producción de uva de exportación, donde pueden obtener rentabilidades 5, 10, 15 veces mejor que producir uva vinífera. Y no se te olvide que nosotros no solo competimos entre los chilenos, o sea, estamos compitiendo con los portugueses, estamos compitiendo con los españoles, estamos compitiendo con California. Central Valley no es Napa, y ahí también se producen 25 mil kilos y producen vinos de $3-4 la botella, y por lo tanto ese es nuestro nicho. Bueno, hay un desafío. Juan, dentro de lo que estás diciendo, justamente me hablas de ese cambio, de esa migración del agricultor de producir una uva vinífera que no le está rentando a otros rubros. Pero entramos entonces en otro aspecto que es relevante y serio y complicado para el agricultor, que es el financiamiento. Entiendo que dentro también del holding de empresa Sutil, ustedes tienen desarrollado un área de financiamiento, Banagro. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo, cuál es el foco, y quisiera también proponerte ahí, hoy día hay un modelo que se está instalando muy brevemente en Chile, o incipientemente en Chile, que es el financiamiento vía fondos de inversión. Gente que está dispuesto a poner una ficha en un campo y alguien que haga producir esa tierra. El agricultor sabe producir, pero muchas veces está sentado en una mina de oro y está aproblemado con la caja. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo hoy día Banagro y cómo ves tú el tema del financiamiento agrícola? A ver, primero Banagro parte de un sueño que nosotros mismos lo vivimos, de buscar cómo solucionar el problema del productor. El productor no tiene una solución, y te lo voy a poner en un ejemplo. La industria de la construcción e inmobiliaria tiene una solución, porque el tipo que tiene una inmobiliaria compra el terreno y tiene un financiamiento. El de la constructora hace el edificio o hace el conjunto de casa y empieza a tener un financiamiento dependiendo del avance de su obra. Okay. Y finalmente la constructora y la inmobiliaria terminan el edificio y después viene otro instrumento que son los créditos a largo plazo a 10, 12, 15, 20, hasta 30 años, donde están estos créditos hipotecarios donde el cliente o la persona obtiene un crédito hipotecario y le paga. Por lo tanto, hay una institucionalidad. ¿Qué pasa en la agricultura? En la agricultura el productor no tiene recursos de corto plazo para iniciar su plantación, no tiene recursos para esperar 3, 4 o 5 años que tiene flujo cero, producto que las cosechas son crecientes y parten de cero, y para llegar a régimen normalmente son 4 años. Y por lo tanto, tampoco tiene un crédito posterior, hay que entrar en régimen a 8 o 10 años para poder pagar, cuando todos sabemos que un proyecto agrícola tiene un payback de 8 años, a veces más. Así es. Entonces, nosotros surgimos ¿en qué? En decir, oye, nosotros tenemos que entregar una solución. De hecho, Coagra es una compañía cuya misión es entregar soluciones al productor. Entonces, una de las soluciones, una filial de ella que es Banagro, le entrega una solución financiera. Y ahí que lo que hemos hecho, crear financiamientos de contrato de producción agrícola anual, ya sea en fruta, uva,
vinífera, cereales, donde el productor pueda contratar su producción y obtener financiamiento a través de eso. Perfecto. Tenemos financiamiento intermedio a través del contrato que el agricultor tiene con un tercero. Evidente, tiene con un tercero, no sé, el contrato, y nosotros le vamos financiando de acuerdo como él necesita hasta que llega a su momento la cosecha, se liquida la cosecha, nos paga, y de esa forma él puede asegurar el financiamiento de sus insumos y el financiamiento de su capital de trabajo. Perfecto. Después tenemos otro esquema que son los créditos de bienes intermedios, como son los leasing o los leaseback, donde él puede comprar una máquina y pagarla en 3 años, en 4, en 5, y de esa forma incorporar eso a su costo y obtener la posibilidad de acceder a tecnologías que quizás sin el financiamiento no lo pudiera. Y finalmente tenemos la Sociedad de Garantía Recíproca, donde hemos ayudado a muchos productores a reestructurar su deuda a través de un financiamiento que lo entrega la banca. Nosotros recibimos las garantías del productor y avalamos la operación o afianzamos la operación. ¿Y los agricultores, Juan, cómo han recibido esto concretamente? Yo creo muchas veces también hay un problema que los agricultores no lo entienden o le cuesta entregar los antecedentes. Yo creo que lo entienden bien. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es que este proyecto, que partieron 2 personas, hoy día ya somos más de 30 y vamos creciendo a tasas de 2 dígitos, transformarlo el día de mañana en el banco de los agricultores. O sea, si tú me preguntas a mí cuál es la guinda de la torta mía como empresario, es dejar esa institución, que la agricultura la pueda disponer. Y ahí estamos trabajando en obtener fuentes de refinanciamiento, en mejoramiento de nuestro esquema de control de riesgo, y hemos logrado tener una operación de excelencia. De hecho, nuestra sociedad, que es Agroaval, tiene la mejor categoría del mercado. Perfecto. Juan, se está discutiendo hoy día, como sabemos, una reforma laboral. Y no hay duda que la agricultura, el tema laboral es un tema tremendamente importante, depende del rubro que estemos hablando, pero podemos estar hablando que el 70 o 75% de nuestros costos es justamente la mano de obra. ¿Cómo sientes tú lo que se conoce la reforma laboral? Está en discusión, vamos a ver cómo evoluciona, pero ¿cómo la sientes y cuál puede ser el impacto en el sector agrícola una reforma como la que está hoy día conociéndose en la Cámara o ya en el Senado? Yo tengo una mala experiencia ahí, porque tú te acordarás de la experiencia PacificNat, cuando ocurrió que nos tomaron PacificNat, se tomaron AgroSuper, se tomaron Codelco, Cristian Cueva, y armaron una orquesta que no fue propiamente tal una sinfonía, sino que fue un desastre. Y ahí tú empiezas a recibir agentes externos no deseados. Por ejemplo, a nosotros nos tocó no solo un sindicato que no era legalmente constituido, sino que nos tocó la coordinadora Cincesur, se enquistó en ese minuto el Partido Comunista, había plata del gobierno de Venezuela. O sea, en ese sentido, Juan, perdona, ¿la experiencia tuya del mundo sindical es más bien una mala experiencia o tienes otras buenas experiencias con sindicatos? O sea, aquí también hay muchas veces un mote que ponen que el empresario no quiere el sindicato. No, la verdad que probablemente un sindicato bien constituido, bien orientado, es una buena alternativa y una interesante necesidad para negociar. Yo pienso que desde el punto de vista macro país, obviamente que las fuerzas tienen que estar relativamente equilibradas para que se produzca un justo juego de la combinación de los intereses de ambas partes. Y eso ocurre en los países desarrollados. Ahora, si tú a eso le inquistas los problemas que muchas veces nosotros vemos respecto de la posición, por ejemplo la CUT, que es una posición un poquito más agresiva de lo normal, y es una posición mucho más bien reivindicadora de la fortaleza sindical, más que de buscar un entendimiento trabajadores de empresa. Yo ahí veo ciertas luces de riesgo. Ahora, en el sector agrícola, yo lo he dicho otras veces, prácticamente se está negociando diariamente cuando tú estás en cosecha y en labores agrícolas. Yo he dicho que mejor dirigente sindical en el celular. Evidente, eso es una realidad. Y esa gente defiende justamente sus derechos y ha logrado muchas cosas y muy positivas, además de la responsabilidad social que uno tiene de entregarle todas las condiciones para que ellos puedan armar su operación. Ahora, sin perjuicio de eso, el problema lo veo más bien
en qué es lo que va a ocurrir en los packing, donde hay concentraciones de gente, donde de repente en un packing hay más de 400, 500 personas, y ahí yo digo, ¿qué va a pasar con esta reforma laboral en la cual no puedas entrar en reemplazo a tu gente y tengas que parar una actividad que es como sacarle leche a una vaca todos los días? Exactamente. Bueno, Juan, la verdad que quisiera yo agradecerte este espacio, esta conversación, creo que ha sido muy interesante y probablemente podamos invitarte en una próxima oportunidad a nuestro espacio de Agenda Agrícola. Ok, te agradezco mucho, muchas gracias y te felicito por el programa, realmente lo considero un aporte muy importante para la agricultura del país. Muy bien, amigos, entonces seguimos con un tercer bloque en donde tendremos al emprendedor hortalicero don Pedro Escobar. Bueno, para seguir con nuestro programa hemos invitado en este tercer bloque a un emprendedor del mundo de las hortalizas, a don Pedro Escobar. Pedro, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pedro, por ahí leyendo de tu historia, te fuiste a Alemania, ¿ah? Y según me contabas, Alemania, la verdad que bueno, a trabajar, a conocer nuevos horizontes, pero también principalmente a juntar plata. Exactamente. Con una cuestión en la cabeza de que esa plata era para ahorrarla y comprarse un campo. ¿Por qué esa pasión por la agricultura? ¿Por qué esa pasión por el campo? Bueno, nace desde chico mi padre, agricultor. Mi abuelo fue un gran agricultor de la zona, de Colina, Quilicura, Lampa. Y yo desde chico me gustó el campo. Entonces, de hecho, ni postulé a la universidad para estudiar agronomía, yo quería estudiar química. Y en eso vi que en Alemania podía cumplir las dos cosas, o sea, poder estudiar y poder trabajar. Yeah. Logré el objetivo de la segunda nomás, trabajar, ¿eh? Porque ahí me puse a trabajar, bueno, en cualquier cosa, fui mozo, chofer, hasta que ingresé a la Embajada de Chile. Perfecto. Y ahí fue, de a poco, empecé como secretario del cónsul y después, al final, terminé en la oficina comercial de ProChile, trabajando con mi gran amigo, que en paz descanse, Guillermo Lune, quien me enseñó mucho, y le agradezco hasta el día de hoy toda su enseñanza, y terminé a cargo de las ferias. Y ahí era un cuento que también era interesante, porque las ferias más importantes eran la Nuga, la Feria de Alimentación en Colonia, muy importante. Claro. En Berlín, después en Holanda, en la Cial de París. Entonces eran eventos interesantes que a mí de ahí me todo me te llevaba a la producción agrícola y hortícola, ¿eh? Pero, y bueno, llegas a Chile y desarrollas tremenda empresa y realmente creo que es interesante y creo que sin duda alguna muchos televidentes van a poder reconocer cuando les mostremos en la cámara estos maravillosos productos que tenemos aquí en el set, ¿ah? Las lechugas, las acelgas, las zanahorias, los espárragos, las cebollas de Huertos Carolina, ¿ah? Huertos Carolina, ¿por qué Huertos Carolina? Porque mi hija, que es agrónomo hoy en día, está radicada en Puerto Natales, se llama Carolina. Ah, mira. Entonces partió el tema con ella. Dime una cosa, Pedro, según dice la estadística, alrededor del 70% de los productores hortícolas del país son pequeños agricultores con las dificultades que eso significa, digamos. ¿Cómo sientes tú que está hoy día la horticultura, una horticultura que por lo demás está muy exigida en los mercados de destino, ya sea en los mercados a nivel nacional como también a nivel internacional, en términos de certificación, de trazabilidad del producto? Trazabilidad me refiero a saber la historia completa del producto desde que se siembra hasta que se está consumiendo en el supermercado. ¿Cuál es el desafío para el rubro horticultor más allá de Huertos Carolina, que, te insisto, fondo está constituido por esta gran cantidad de pequeños agricultores? Bueno, hay que diferenciar en agricultores pequeños, que vienen mucho agricultor de la reforma agraria, ¿no es cierto?, parcelero, que ellos se han tenido que rascar con sus propias uñas, donde también les ha faltado a lo mejor un poco, si bien es cierto que está INDAP, ¿no es cierto?, pero falta mucha tecnología, falta mucho conocimiento en aplicar estas tecnologías, y también en la comercialización. Eso es un tipo de agricultor que a veces existían también a través de INDAP todos estos grupos de transferencia tecnológica, pero yo creo que no ha logrado cumplir un objetivo como política país, diría yo, en ese término. Y ellos comercializan sus cosas a través de los mercados mayoristas, ¿no es cierto? Después hay otro tipo de agricultores
que comercializan a través de todas estas empresas que se dedican a abastecer, ¿no es cierto?, la Junji, los colegios, hospitales, etc. Y después hay otro tipo de agricultores de los cuales me cuento yo, que estamos para proveer a supermercados. Perfecto. ¿No es cierto? Lleva, entiendo, una relación de más de 30 años con... Claro, yo 34 años trabajando principalmente con Cencosud, que es Jumbo, y Santa Isabel, que ellos me han potenciado a mí desde que yo empecé con 24 hectáreas, con puro espárrago, y hoy día manejamos 300 hectáreas aproximadamente, exclusivamente para Cencosud, y algo de Totus. Y estamos muy contentos porque gracias a ellos yo me he potenciado y ha sido un potenciamiento mutuo. Y esa es una producción, Pedro, que está hoy día alojada en Colina, en Lampa. Claro, tenemos campo, nuestra central está en Colina, donde yo tengo alrededor de 30 hectáreas, donde está mi oficina, mi packing. Ahí arrendamos otras tierras, arrendamos en Lampa, estamos arrendando también en María Pinto, en Melipilla, y ahora estamos arrendando un campo en Serena. Ya. La producción de Huertos Carolina, Pedro, lo que se ve en los supermercados es producción propia 100%, también comercializas tu producto entregado por terceros. En un 97% son producciones propias. Nosotros establecemos alianzas comerciales con un agricultor en Serena, ¿no es cierto?, que nos provee a nosotros en las épocas difíciles de acá, de lechugas principalmente. Y que bueno, eso han dado bajo menos nomás, porque muchas veces cuando hay alza de precio no se arrancan. No se respeta mucho. Dado a eso nosotros hemos querido ahora ese 97% que tú tienes de producción propia se debe a esa seguridad de entrega que requiere, y también está el tema de la certificación, de la calidad, es muy importante, de la porque trazabilidad. nosotros siempre tenemos que tener una producción donde haya un stock, ¿no es cierto?, para poder prevenir todos estos acontecimientos, digamos, de que si te da para una cosecha, tú tienes siempre que tener de más, porque nosotros tenemos que velar por la trazabilidad, la inocuidad, ¿no es cierto?, y todo lo que es residuos de pesticidas, por eso que no es llegar y salir a comprar. Correcto. Pedro, y vemos en el supermercado una provisión permanente de estos productos tan maravillosos que tenemos aquí en el set. ¿Cuánta tecnología, cuánta innovación hay detrás de eso y cuánto esfuerzo hay para justamente lograr entregarle al supermercado y entregarle al público final un producto año corrido y de la calidad que se entrega con Huertos Carolina? Bueno, de partida te digo esa seguridad que a mí me ha dado Cencosud en cuanto a potenciarme y yo poder hacer inversiones que puedan, ¿no es cierto?, tener una cierta seguridad de que mi venta va a estar asegurada. Entonces, eso es muy importante, lograr alianzas estratégicas en el largo plazo. Entonces ahí nosotros nos hemos ido tecnificando, ¿no es cierto?, en primer lugar aprovechando todo lo que te puede dar a través del Estado, ¿no es cierto?, el beneficio de la ley de riego. La Comisión Nacional de Riego. Claro, ya hemos aprovechado. También nosotros nos hemos ido tecnificando. Tengo un grupo de agrónomos que trabajan con nosotros que son, te diría yo, bastante buenos, porque es muy difícil conseguir gente experta en hortaliza porque el mercado no lo demanda. Yo creo que somos pocos los que tenemos... Está como más demandado el mundo del vino, el mundo de la fruticultura. Indudable, porque como te dije en algún minuto, nosotros somos los parientes pobres del sector agrícola, porque tú ves que siempre los horticultores ni siquiera somos convocados a importantes reuniones o seminarios que se van siempre a estar, ¿no es cierto?, cultivos tradicionales, el mundo de la fruta, otro tipo de cosas que no encuentro razón porque son las que generan para dólares. Cambiar aquello, Pedro, te estamos invitando justamente a este programa Agenda Agrícola, hay muchas de poder conversar que hacer. Esta maravilla del mundo hortícola, claro. Que realmente yo creo que las imágenes que uno puede ver de campos como el tuyo, en donde hay una tecnología incorporada, donde hay realmente un esfuerzo impresionante de trabajo. Ahí podemos ver en las pantallas justamente las siembras, Pedro, bajo plástico, superficie, ya hablabas de las 300 hectáreas, realmente un producto fresco, natural, muy apetecido. Bueno, en realidad esto es un esfuerzo del día a día. Yo también tengo que agradecer que tengo un equipo humano espectacular de trabajadores con los cuales tenemos excelentes relaciones. Indudablemente siempre que hay que ir mejorando, ¿no es cierto? Yo insisto mucho que nosotros tenemos que educarnos, capacitar a nuestra gente,
porque la educación es la base del crecimiento, porque tú ves, muchas veces nos comparamos con países como Nueva Zelanda, Australia, Finlandia. Bueno, ellos tienen otro sistema ya, tienen otro sistema de educación, ¿no es cierto? Y nosotros de repente no nos fijamos que a la gente hay que educarla. Un poco lo que pasó en la reforma agraria, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter en la parte política, pero ¿por qué no funcionó? Porque la gente no tenía capacitación. Y tú estabas acostumbrado y termináis comiéndote las vacas o echando a la leña las cosas de los corrales, pero la gente necesita y reacciona ante eso. Yo creo que hay sobre todo con un cliente tan exigente, crecientemente exigente en un producto sano, nutritivo, de calidad, todos los días. O sea, que hay una exigencia enorme, hay un desafío para el agricultor en eso. Temporal, nosotros cosechamos igual. La gente anda con sus trajes de agua y todo, pero además que hay una motivación. Y yo creo que en eso tenemos que insistir todos, en motivar a la gente, tenerla motivada, capacitarla y preocuparse no solamente de pagar un sueldo, sino de cuáles son realmente las necesidades que tiene la gente, que muchas veces son cositas pequeñas. Fantástico. Bueno, Pedro, te quiero realmente agradecer la oportunidad que hemos tenido, los televidentes, de conocer Huertos Carolina por dentro, en la tierra. Creo que haces un esfuerzo fantástico. Te agradecemos por los productos que nos entrega y te agradecemos especialmente haber venido hoy día a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, quedan muchas cosas todavía que conversar, pero sin duda, creo que hemos establecido un contacto interesantísimo. Sin duda. Muchas gracias. Bien, amigos, con esta interesante entrevista vamos por finalizado este programa de Agenda Agrícola. Los invito a escribirnos a agendaagrícola@sna.cl para recibir sus comentarios, ideas, propuestas, críticas también. Ojalá sean pocas, pero estamos muy contentos de poder recibir justamente a empresarios, emprendedores como Pedro, que nos muestran el esfuerzo y la tecnología que hay detrás de la agricultura. Muchas gracias.